Hablar de Oscar de León es hablar de ritmo, de escenario, de multitudes que corean su nombre como si fuera un himno. Durante más de 5 décadas, el llamado sonero del mundo ha convertido cada concierto en una celebración colectiva. Pero en los últimos tiempos, algo ha cambiado. No en su voz, no en su energía, sino en la manera en que sonríe cuando la música se apaga y las luces bajan. Las primeras señales no fueron titulares escandalosos ni fotografías comprometedoras. Fueron detalles sutiles, casi invisibles para quien no supiera mirar. Una pausa más larga al final de una canción romántica. Una mirada dirigida hacia un punto específico detrás del escenario. Un gesto leve, como si dedicara cada verso a alguien en particular. En uno de sus conciertos en Puerto Rico, mientras interpretaba una balada cargada de nostalgia, Oscar cerró los ojos y llevó la mano al pecho. El amor nunca se va. Solo espera el momento correcto, dijo antes de que la orquesta retomara el ritmo. El público aplaudió sin imaginar que aquella frase no era parte del libreto habitual, sino una confesión camuflada entre acordes. Quienes forman parte de su equipo comenzaron a notar una transformación más profunda. El hombre que antes se refugiaba en el camerino después de cada presentación, ahora permanecía conversando, riendo, incluso mirando su teléfono con una expresión que no se le conocía desde hacía años. No era la euforia del éxito, era algo más sereno, más íntimo. En las redes sociales, sus publicaciones adquirieron otro tono. Sin mencionar nombres ni dar explicaciones, empezó a compartir mensajes sobre segundas oportunidades, sobre la gratitud y sobre la importancia de volver a creer. Frases que parecían simples reflexiones, pero que en conjunto dibujaban un patrón. Como si estuviera preparando al mundo, poco a poco, para una verdad que ya no deseaba ocultar. También hubo cambios en su rutina. Amigos cercanos revelan que Oscar comenzó a rechazar ciertos compromisos nocturnos que antes aceptaba sin pensarlo. Prefería cenas tranquilas, reuniones privadas, momentos lejos del bullicio. Un comportamiento inusual en un artista acostumbrado al vértigo permanente. La pregunta empezó a circular en voz baja entre periodistas y seguidores. ¿Había alguien nuevo en su vida? La respuesta no estaba en declaraciones oficiales, sino en la forma en que él se movía. En la ligereza de sus pasos, en la manera en que hablaba del futuro con una ilusión renovada. Durante una entrevista radial en Miami, el conductor le preguntó si todavía creía en el amor después de todo lo vivido. Oscar soltó una carcajada breve, pero luego su voz se volvió más suave. «Uno nunca deja de creer», respondió. «A veces solo necesita sanar primero». Esa palabra, sanar, resonó con fuerza, porque implicaba pasado, heridas y también la posibilidad de un nuevo comienzo. Las señales se hicieron más evidentes en un festival en Colombia. Al terminar el espectáculo, en lugar de retirarse de inmediato, bajó del escenario y se dirigió hacia el área lateral, donde saludó a alguien fuera del encuadre de las cámaras oficiales. No hubo beso público ni gesto exagerado,
pero la complicidad en esa mirada fue suficiente para encender la curiosidad colectiva. Oscar de León siempre ha sido un hombre de emociones intensas. Ha cantado al desamor con la misma pasión con la que ha celebrado la alegría. Sin embargo, durante años evitó exponer su vida sentimental. Después de experiencias dolorosas, eligió el silencio como escudo. Por eso, esta nueva energía no podía pasar desapercibida. Quienes lo conocen desde hace décadas aseguran que hay algo distinto en su manera de hablar del mañana. Antes, sus planes giraban exclusivamente en torno a giras, grabaciones y homenajes. Ahora menciona palabras como compartir, acompañar y disfrutar en calma, términos que revelan un deseo más humano que artístico. No hay confirmación oficial. No hay anillo exhibido ante las cámaras, pero las señales están ahí, dispersas como pistas en una melodía que solo algunos saben descifrar. Y todas apuntan en la misma dirección. El corazón de Oscar de León. Ese corazón que ha latido al ritmo de la salsa durante toda una vida, parece haber encontrado un nuevo compás. Un compás más íntimo, más profundo, más verdadero. Y aunque el nombre de esa persona aún no se pronuncie en voz alta, la transformación es innegable. Porque cuando un hombre que ha conocido la gloria y la pérdida vuelve a sonreír de esa manera, el amor deja de ser una sospecha y comienza a sentirse como una certeza. No apareció en las portadas de las revistas. No caminó por alfombras rojas ni ofreció declaraciones calculadas ante las cámaras. Sin embargo, estaba allí, siempre allí, en un rincón discreto del camerino, en la primera fila de un concierto benéfico, en el pasillo lateral de un teatro cuando las luces se apagaban y el público aún coreaba «Llorarás». La presencia de esa mujer no era estridente, pero tampoco accidental. Todo comenzó, según cuentan personas cercanas al entorno del cantante, en un evento cultural en el que se mezclaban empresarios, promotores y artistas veteranos. Ella no pertenecía al mundo del espectáculo. No era cantante, ni actriz, ni influencer. Su perfil era distinto, vinculada a proyectos sociales y a iniciativas comunitarias en América Latina, acostumbrada a trabajar tras bambalinas. Lejos del ruido mediático, fue presentada a Oscar de manera formal, casi protocolaria. Un saludo cordial, unas palabras sobre música, una sonrisa compartida. Nada más en apariencia. Pero quienes observaban con atención notaron un detalle. Oscar prolongó la conversación. No fue el típico intercambio superficial. Se sentaron, hablaron de raíces, de infancia, de sacrificios. Él recordó sus primeros años como bajista en Caracas. Ella habló de su trabajo con jóvenes en riesgo. Aquella noche no hubo fotografías oficiales juntos, pero sí algo más poderoso. Una conexión que no necesitó testigos. En los meses siguientes, ella comenzó a aparecer en escenarios donde antes nadie ocupaba ese lugar. En un concierto en República Dominicana, se la vio conversando con miembros del equipo técnico como si ya formara parte del círculo íntimo. En México,
alguien captó una imagen borrosa de ambos saliendo por una puerta lateral, riendo con complicidad. Nada comprometedor, pero suficiente para alimentar preguntas. Lo más revelador, sin embargo, no fue su presencia física, sino el cambio en él. Oscar, que durante años evitó cualquier referencia directa a su vida sentimental, empezó a deslizar frases que no estaban en el guión. «La vida me ha regalado una nueva oportunidad», dijo en una entrevista radial. Hay personas que llegan cuando uno ya no las espera y lo transforman todo. El periodista intentó profundizar, pero él sonrió y cambió de tema. Aún así, la semilla de la sospecha ya estaba plantada. ¿Quién era realmente esa mujer? Los rumores apuntaban a que estaba divorciada, que tenía hijos adultos y que compartía con él una visión madura del amor. Sin poses, sin urgencias, sin necesidad de exhibirse. Algunos aseguran que fue ella quien insistió en mantener la relación lejos de los focos, consciente de la presión que implica amar a un ícono musical. Otros sostienen que fue Oscar quien pidió discreción, decidido a no repetir errores del pasado. Hay pequeños detalles que el público pasó por alto. En una gala benéfica, Oscar dedicó una canción a alguien que me enseñó que todavía puedo empezar de nuevo. Mientras cantaba, su mirada se dirigió hacia una mesa específica. La cámara no mostró quién estaba allí, pero quienes asistieron aseguran que la mujer misteriosa bajó la cabeza, emocionada. No se trata de un romance adolescente ni de un escándalo fugaz. Lo que parece estar gestándose es algo distinto. Una relación construida en la calma, en la complicidad silenciosa, en las conversaciones lejos de los escenarios. Y quizás por eso mismo resulta más intrigante. Porque cuando un hombre que ha vivido bajo reflectores durante décadas decide proteger a alguien del ruido, es porque lo que siente es real. La pregunta que ahora flota en el aire no es solo quién es ella, sino cuánto está dispuesto Oscar a revelar. ¿Seguirá manteniendo el misterio? ¿O llegará el momento en que el sonero del mundo presente oficialmente a la mujer que logró que su corazón vuelva a latir con la intensidad de sus mejores boleros? Por ahora solo hay señales, miradas, gestos, una presencia constante que ya no parece casualidad. Y en el silencio cuidadosamente guardado, late una historia que apenas comienza a asomarse. Antes de hablar del presente, hay que atravesar las sombras del pasado. Porque el amor que hoy parece iluminar la vida de Oscar de León no nació en un terreno vacío, sino sobre cicatrices profundas. Oscar no solo ha sido un hombre de escenarios multitudinarios, también ha sido un hombre marcado por separaciones, tensiones familiares y decisiones difíciles. Durante años, su nombre estuvo asociado a romances intensos que con el tiempo se desmoronaron bajo el peso de la fama, las giras interminables y la presión mediática. Cada ruptura dejó algo más que titulares. Dejó silencios. En entrevistas antiguas, él solía esquivar preguntas personales con elegancia. «Mi vida privada es eso, privada», repetía. Pero detrás de esa frase había algo más que discreción.
había dolor. Amigos cercanos han insinuado que hubo traiciones emocionales, desencuentros inevitables y una sensación constante de no poder dividirse entre el artista y el hombre. La música exigía todo. El amor pedía presencia. Y a veces, las dos cosas eran incompatibles. Las giras por América Latina y Estados Unidos lo mantenían lejos del hogar durante semanas, incluso meses. El público veía aplausos. En casa quedaban vacíos. Oscar ha confesado en alguna ocasión que hubo momentos en los que se sintió solo, incluso rodeado de miles de personas. El escenario te abraza, dijo una vez, pero no reemplaza una conversación sincera al final del día. Tras una de sus separaciones más dolorosas, decidió blindarse emocionalmente. Se enfocó en sus hijos, en su orquesta, en consolidar su legado. El amor pasó a un segundo plano, casi como un lujo que ya no estaba dispuesto a pagar. Había aprendido que enamorarse implicaba exponerse, y exponerse significaba arriesgarse a perder de nuevo. Esa etapa estuvo marcada por una disciplina férrea, horarios estrictos, compromisos profesionales, pocas concesiones personales. Quienes lo conocen describen esos años como un periodo de reconstrucción silenciosa. No hubo escándalos ruidosos, pero sí una transformación interna. Oscar dejó de buscar compañía y comenzó a buscar estabilidad. Sin embargo, las heridas no desaparecen por decreto, permanecen latentes. Y tal vez por eso, cuando esta nueva mujer apareció en su vida, él no se lanzó de inmediato. Fue cauteloso, observador. Necesitaba asegurarse de que no se trataba de una ilusión pasajera. Lo que hace especial este nuevo capítulo no es solo la emoción, sino el contexto. Oscar ya no es el joven impulsivo que vivía al ritmo vertiginoso del éxito. Es un hombre que ha conocido la pérdida y que entiende que amar a cierta edad significa algo distinto. Significa confianza, respeto, tiempo compartido sin máscaras. Quizás por eso tardó tanto en permitir que alguien volviera a entrar en su mundo. Porque el corazón que una vez se rompió no se abre fácilmente. Y cuando finalmente lo hace, es porque ha encontrado razones suficientes para creer otra vez. Si el capítulo 3 fue la historia de un corazón blindado, el capítulo 4 es el relato de cómo ese blindaje empezó a agrietarse ante los ojos del mundo. Todo comenzó con una fotografía aparentemente inocente, publicada por un asistente técnico en redes sociales. La imagen mostraba a Oscar en un camerino, aún con la camisa abierta tras el concierto, sonriendo mientras alguien fuera del encuadre lo abrazaba. Solo se veía una mano femenina apoyada en su pecho. Nada explícito, nada escandaloso. Pero la naturalidad del gesto desató una ola de comentarios. Poco después, en un evento benéfico en Panamá, los fotógrafos captaron un instante que no estaba destinado a convertirse en titular. Oscar caminaba hacia la salida cuando esa misma mujer, ahora claramente identificable como la acompañante constante, ajustó suavemente el cuello de su chaqueta. Fue un movimiento mínimo, íntimo, casi doméstico. El tipo de gesto que solo se permite quien ocupa un lugar especial.
Los analistas de espectáculos comenzaron a unir piezas. No era una aparición aislada. No era coincidencia. En varios conciertos, ella estaba en la zona lateral del escenario, observándolo con una atención que iba más allá de la admiración artística. Y lo más revelador, él buscaba su mirada antes de iniciar ciertas canciones. Durante una presentación en Bogotá, Oscar cambió la dedicatoria habitual de uno de sus temas más románticos. En lugar de dirigirse a todas las mujeres bellas de Colombia, dijo: «A la mujer que me devolvió la esperanza». Hubo aplausos, gritos, sorpresa. Pero él no explicó más. Solo sonrió y comenzó a cantar. Las cámaras no siempre captan lo esencial, pero los gestos hablan. Un susurro antes de subir al escenario. Una carcajada compartida cuando algo sale mal en la prueba de sonido. Una salida discreta por la puerta trasera, tomados del brazo. Son momentos que no pueden fingirse fácilmente. Lo interesante es que Oscar no hizo ningún esfuerzo por desmentir rumores. Tampoco confirmó nada de manera directa. Se movió en una zona intermedia, como si estuviera listo para que el mundo lo supiera, pero sin necesidad de proclamarlo. Esa ambigüedad alimentó aún más la narrativa pública. La pregunta ya no era si había alguien en su vida. La pregunta era cuándo dejaría de ocultarlo. Porque cuando un hombre que durante años protegió su intimidad comienza a permitir que la cámara capture esos detalles, significa que algo ha cambiado profundamente. Y en esos pequeños instantes, una mano entrelazada, una mirada sostenida más de lo habitual, se escondía una verdad que cada vez resultaba más difícil de negar. El escenario seguía siendo suyo. La música seguía marcando el ritmo. Pero entre luces y aplausos, el público empezaba a notar que la historia más importante no estaba en las canciones, sino en la manera en que él miraba hacia un punto específico entre la multitud. Y esa mirada ya no parecía casual. Cuando se habla del corazón de Oscar de León, no se puede ignorar un elemento fundamental: su familia. A lo largo de los años, Oscar ha repetido en innumerables entrevistas que sus hijos son su mayor orgullo, su ancla, su razón para levantarse incluso en los momentos más oscuros. Por eso, cualquier nueva relación no solo implica un asunto de pareja, sino un delicado equilibrio familiar. Las primeras reacciones, según personas cercanas al entorno del cantante, fueron prudentes. No hubo confrontaciones abiertas ni escenas dramáticas, pero sí existió una observación atenta. Los hijos de Oscar han sido testigos de sus alegrías y de sus caídas sentimentales. Han visto cómo el brillo del escenario a veces contrastaba con la soledad fuera de él. Era natural que quisieran protegerlo. Al principio, la mujer misteriosa fue presentada de manera discreta, casi informal. No como la nueva pareja, sino como una amiga cercana. Compartieron almuerzos familiares, reuniones privadas, celebraciones íntimas lejos de las cámaras. La dinámica fue gradual, cuidadosamente construida. Ella no intentó ocupar espacios abruptamente. No compitió con el pasado ni buscó protagonismo.
Esa actitud marcó una diferencia clave. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una celebración de cumpleaños en un entorno familiar. Testigos aseguran que la mujer participó en la organización del evento sin llamar la atención, pero siempre presente. No era una invitada más. Se movía con naturalidad, como si comprendiera el valor de cada vínculo. Esa noche, uno de los hijos de Oscar fue visto conversando con ella durante largo rato. Un gesto simple, pero cargado de simbolismo. Sin embargo, no todo fue automático. Existen tensiones invisibles que rara vez se hacen públicas. La memoria de relaciones anteriores, las comparaciones inevitables, el temor a que el artista vuelva a sufrir, son emociones humanas difíciles de ignorar. Algunos miembros del entorno cercano temían que la exposición mediática pudiera afectar la estabilidad recién encontrada. Además, la opinión pública añade presión. Cada fotografía viral, cada comentario en redes sociales, cada especulación periodística influye indirectamente en la dinámica familiar. Amar a un hombre como Oscar León no significa solo amar a la persona, sino convivir con la leyenda. Y eso exige fortaleza. Con el paso de los meses, sin embargo, la tensión inicial pareció transformarse en aceptación. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones grandilocuentes. Lo que hubo fue algo más poderoso: continuidad. Ella siguió presente, siguió acompañándolo, y sobre todo no alteró la esencia de la familia. Para Oscar, este respaldo fue crucial. Después de todo lo vivido, no podía permitirse un amor que fracturara su núcleo más íntimo. La armonía familiar se convirtió en el termómetro real de la autenticidad de esta relación. Y hasta ahora todo indica que el equilibrio se mantiene. El momento decisivo no ocurrió en una rueda de prensa, ni en una exclusiva pactada con una revista. Ocurrió lejos del bullicio, en un espacio donde la vulnerabilidad no se ensaya, detrás del escenario. Fue durante una gira reciente en Centroamérica. Tras finalizar el concierto, Oscar permaneció más tiempo de lo habitual en el área privada. Algunos miembros del equipo relatan que, entre risas y abrazos, alguien bromeó sobre los rumores que circulaban en la prensa. Él, en lugar de desviar el tema como solía hacerlo, respondió con una serenidad inesperada. No son rumores cuando el corazón está tranquilo. Esa frase marcó un punto de inflexión. Días después, en una entrevista televisiva, el periodista se atrevió a formular la pregunta directa: «Maestro, ¿hay alguien especial en su vida?». El silencio que siguió fue breve pero intenso. Oscar respiró hondo. No negó, no evadió, solo dijo: «Sí, y me hace feliz». No pronunció nombres, no dio detalles innecesarios, pero en ese sí había años de silencio rompiéndose. La expresión de su rostro no era la de un hombre atrapado por la presión mediática. Era la de alguien que finalmente se permite vivir sin esconder lo que siente. Sus palabras fueron simples, pero contundentes. Aprendí que la vida no espera,
y cuando llega una persona que te devuelve la calma, no debes temer. Esa confesión no fue explosiva, fue madura. No generó escándalo, sin respeto, porque no se trataba de una aventura pasajera ni de una estrategia publicitaria. Era la declaración de un hombre que, después de sanar heridas profundas, decidió apostar nuevamente por el amor. Lo más significativo ocurrió al final de esa entrevista, cuando el conductor mencionó la posibilidad de un nuevo matrimonio. Oscar sonrió con esa mezcla de picardía y ternura que lo caracteriza y respondió: «El amor no necesita prisa, pero tampoco necesita miedo». Con esa frase, dejó abierta la puerta a un futuro que hasta hace poco parecía improbable. Ya no se trata de rumores ni de fotografías ambiguas, se trata de una admisión clara, aunque discreta. Oscar de León ha decidido no ocultar más su felicidad. Y cuando un artista que ha vivido bajo los reflectores durante toda una vida elige la transparencia emocional, el gesto adquiere un peso especial. Porque detrás del ícono musical hay un hombre que, finalmente, se permitió decir en voz alta lo que durante meses solo sus miradas revelaban. A esta altura de su vida, Oscar de León ya no tiene nada que demostrar. Su nombre está inscrito en la historia de la salsa. Su legado musical atraviesa generaciones y su voz sigue despertando multitudes. Pero el amor pertenece a otra dimensión. No se mide en premios ni en aplausos. Se mide en silencios compartidos, en compañía constante, en la serenidad de saber que alguien camina a tu lado sin pedir reflectores. Cuando Oscar habló por primera vez con claridad sobre su nueva felicidad, muchos interpretaron sus palabras como un simple reconocimiento sentimental. Sin embargo, quienes lo conocen bien aseguran que lo que está viviendo ahora tiene un peso distinto. No es un romance impulsivo ni una ilusión tardía. Es una relación construida desde la experiencia, desde la conciencia de lo que significa perder y volver a empezar. A diferencia de sus años más jóvenes, cuando el amor se mezclaba con la intensidad del éxito, hoy Oscar parece valorar algo diferente: estabilidad, tranquilidad, tiempo de calidad lejos del ruido. Ha reducido compromisos innecesarios, ha reorganizado su agenda y, según fuentes cercanas, está priorizando momentos personales que antes sacrificaba por compromisos profesionales. ¿Significa eso que habrá boda? La pregunta no es descabellada. En círculos íntimos se comenta que el tema ha sido mencionado más de una vez, no como un anuncio inminente, sino como una posibilidad real. Si la vida me regala paz, ¿por qué no celebrarla?, habría dicho en una conversación privada. Esa frase resume su estado actual. No hay urgencia, pero tampoco hay miedo. El amor en la madurez tiene otra textura. No se trata de promesas eternas pronunciadas con euforia juvenil. Se trata de acuerdos silenciosos, de proyectos compartidos, de planes que incluyen viajes tranquilos, encuentros familiares y una vida más doméstica que pública. Algunos allegados aseguran que Oscar ha hablado incluso de establecerse por temporadas fuera del circuito habitual de giras, para disfrutar de una rutina más íntima.
Hay algo profundamente simbólico en esta etapa. Durante décadas, él cantó sobre amores imposibles, despedidas dolorosas y pasiones arrebatadas. Hoy parece estar viviendo una versión distinta de esas letras. Una historia sin dramatismo excesivo, sin tormentas mediáticas, sin necesidad de demostrar nada a nadie. El público también ha cambiado. Sus seguidores, que crecieron escuchándolo, ahora lo miran con empatía. Ven en su nueva relación un reflejo de segundas oportunidades que muchos anhelan. Las redes sociales, lejos de criticar, se han llenado de mensajes de apoyo. Se lo merece. Después de todo lo que ha dado, que ahora reciba amor. Son frases que se repiten con frecuencia. Pero más allá de una posible ceremonia o de planes formales, lo esencial parece ser otra cosa. La reconciliación con la idea de amar sin reservas. Oscar ya no huye del compromiso emocional. No se esconde detrás del personaje público. Ha integrado su identidad artística con su vida personal de una forma más armónica. ¿Es este su último gran amor? Nadie puede asegurarlo. La vida, incluso en la madurez, conserva su capacidad de sorpresa. Pero todo indica que esta historia no es pasajera. La serenidad con la que habla, la naturalidad con la que la incluye en su entorno, la coherencia entre sus palabras y sus gestos, son señales de una convicción profunda. Tal vez el verdadero significado de este capítulo no radique en un anillo o en una ceremonia, sino en algo más esencial: la certeza de que nunca es tarde para volver a confiar. Y si algún día decide caminar hacia el altar una vez más, no será para demostrarle nada al mundo. Será para celebrar que después de tantas canciones sobre el amor, finalmente encontró una melodía que no necesita aplausos para ser auténtica. Porque el hombre que ha hecho bailar al planeta entero ahora parece haber encontrado un ritmo más íntimo. Uno que no se escucha en los altavoces, sino en el latido constante de un corazón en paz.